Este capítulo es presentado por los libros Corte de Cinta y Los Héroes del Tiempo. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. El viaje de hoy es un capítulo especial, servicio ida y vuelta en Pullman, Florida, desde Santiago a Algarrobo, además de que le mostraré algo de la playa y los buses que me tocó ver en el terminal. El episodio parte en la intermodal Bellavista de la Florida, estación de Metro Línea 5 que tiene varios recorridos de Transantiago o Red, micros rurales y también los buses de Pullman, Florida que van a Rancagua y a las playas del litoral central. Algarrobo, El Quisco, El Tabo y Cartagena son sus destinos costeros. Mucha gente vive en el sector sur de la ciudad, incluyéndome, y viajar a estación central es algo lejos, entonces tomar estos buses resulta bien cómodo para ir a la playa. Los buses de la empresa salen desde el último andén. Al llegar ya había buses estacionados, pero no era lo de nosotros. Había un Irizar Century que iba al Tabo y Cartagena a las 9:15 y un Mascarello Roma que iba a Rancagua a las 9:30. En el mismo andén estaban las Metrobús 72, micros rurales que van al Cajón del Maipo, zona muy bonita también. Mientras esperábamos, llegó un bus Comil que pensamos que sería el nuestro, pero no, ese bus iba al Tabo y Cartagena a las 10:15. El viaje lo hice con mi familia, entonces por eso hablo en plural. Siempre que me voy en Pullman, Florida, me termina tocando un bus Irizar y en este viaje no fue la excepción. Aunque no me quejo, eso sí, la empresa tiene muchos buses de distintos modelos, pero siempre termino viajando en los Irizar Century. Pensé que este cómic sería una excepción. Cumpliendo lo dicho, nos llegó un bus Irizar Century. El bus tenía puerta central, así que entramos todos por ahí y desde ahí nos empezamos a distribuir dentro del bus. Nosotros quedamos como en la parte de adelante. El bus tenía asientos de cuero, categoría clásico. Bueno, toda esa info generalmente la pongo en la ficha del bus, que en este caso también va a estar. Y por ser un viaje ida y vuelta, viene una ficha por cada bus. Esto es el pasaje. Dentro de lo que sé, cobra lo mismo todo el año. En el reverso sale un Mascarello Roma 350 y las agencias de cada ciudad. Comenzamos dejando atrás el bus Comil, además de las micros que van al Cajón del Maipo, y al inicio del andén está un Metal Park de la flota Talagante. Ambos servicios rurales son larguitos. La salida de la intermodal de Bellavista de la Florida da a la calle Serafín Zamora, junto con un acceso que hay a la clínica que está por ahí. Y después de esa calle el bus dobla por Américo Vespucio y agarra la autopista yendo directo hacia la ruta 68. Algo que me llamó la atención es que este bus de Algarrobo solo va al Quisco después, mientras que el bus de Cartagena solo va al Tabo como parada adicional. En otras empresas el mismo bus va a las 4 partes. De hecho, yo pensaba que el bus terminaba en Cartagena y por eso creí que el Comil iba a ser nuestro bus. Me parece bastante bueno que privilegien hacer servicios directos. Al entrar a la ruta 68, la misma que va a Valparaíso, la ruta atraviesa el río Mapocho y un poquito después, en otro puente, vuelve a atravesar un curso de agua que yo pensaba que podía ser parte del Mapocho, pero no, es el estero Lampa, que se junta con el Mapocho un poquito después. En la zona del peaje, justo me tocó ver uno de los Irizar i6 390 de Pullman Bus. Alguna vez les mostré un viaje a Valparaíso a Santiago en ese bus y es muy lindo y elegante. En el camino se cruza la cordillera de Acosta. Esto se hace con túneles como el Lo Prado y el túnel Zapata que viene después, además de algunas bajadas. Al salir del túnel pasamos un turbús que iba a Viña del Mar, porque en el letrero electrónico decía Las Palmas, vía Las Palmas. Después pasamos por la zona de Curacaví, muy conocida por sus dulces. Hay varias empresas, fábricas, que se dedican a fabricar dulces típicos de la zona y lo van vendiendo a automovilistas, además de distintas ventas que se pueden hacer, tal como ocurre con los pasteles en Curicó, por ejemplo. Tras pasar Curacaví, nos toca el túnel Zapata. El túnel está casi al límite entre las regiones de Valparaíso y la metropolitana de Santiago. Y de hecho, ya al pasar el túnel se ve el valle de Casablanca y esto ya es la quinta región. Poco antes de llegar a la ciudad de Casablanca, en medio de los viñedos, porque hay muchas viñas en esta zona, tomamos la ruta que nos va a llevar a Algarrobo. En general, para ir al litoral central hay dos rutas.
La mayoría usa la ruta 78, llamada Autopista del Sol, y hay una autopista dentro del litoral que va conectando con cada playa, pero que se va por arriba, no por la playa. Para el caso de Algarrobo es más rápido por la ruta 68, que es este otro camino. Por eso el bus se va por acá. El bus de este viaje es un Irizar Century con chasis Scania, inscrito en el año 2010. Buscando fotos vi que este bus perteneció a Buses Nilahue primero. El bus tiene 46 asientos clásicos, tiene puerta adelante y tiene puerta al medio. El baño también está al medio, se accede por la misma escalera donde subimos nosotros. La empresa tiene unos 28 buses de varias carrocerías y los talleres están en la comuna de La Florida. Esta ficha es presentada por el queridísimo libro Corte de Cinta. No está en librerías, solo lo vendo yo, así que si lo quieren tienen que contactarme. Rememorando y retrocediendo en el tiempo, este trayecto Santiago-Algarrobo fue el primer viaje en bus que hice solo. Fui a veranear con la familia de un gran amigo y el bus se fue por esta misma ruta. El camino de Algarrobo está lleno de plantaciones de eucaliptus. Antes, cuando era más chico e hice ese viaje, no me fijaba mucho en eso. Los veía nomás y estaba emocionado por la primera vez viajando solo. Y en el camino se ven carteles de evitar incendios forestales. También por el peaje se subió una vendedora a vender dulces tradicionales a los distintos pasajeros. Varia gente compró. No le fue mal a la vendedora. Esta es la autopista que une Algarrobo con San Antonio y todas las playas intermedias y es por arriba del cerro. La obra se hizo más que nada porque en los veranos viaja muchísima gente y las calles colapsan en las playas. Algo que también sucedió, de hecho, cuando el bus entró a Algarrobo. Nos tocó un taco largo para poder llegar al terminal de buses. Era día sábado, verano, así que a tener paciencia nomás porque era obvio que podía tocarnos algo de taco. Todos éramos conscientes de eso. Estuvimos en el taco hasta que finalmente el bus entró al terminal de buses de Algarrobo, donde había un hermoso Mascaralla Roma 350 de la empresa estacionado en el lugar. Ese bus salía a las 13 horas rumbo a Santiago. En esa caseta de hecho está la boletería de Pullman Florida y la de Bahía Azul. Acá tienen una mejor vista de este bus Irizar que nos llevó a la playa. Esto es una vista del terminal de Algarrobo. Es bien rústico, sigue casi igual que hace 10 años ahora que lo veo. Había un bus Yutong de la empresa Bahía Azul. Ese bus antes fue de Pullman Bus Costa Central. En el terminal tomamos un taxi para ir a la playa. Pues igual el terminal está en la parte alta, queríamos ir a la parte baja. Y justo al tomar el auto llegó este Songtong Navigator DD rumbo a Santiago. Ese bus trabaja normalmente uniendo Chile con Brasil por Chile Bus. Algarrobo tiene muchas playas para distintos gustos y públicos. Bueno, el litoral igual está lleno de distintas playas. Nosotros íbamos por el día y fuimos a la playa Las Cadenas, que no está muy lejos, más que nada porque tiene todo cerca. Hace muchos años que no venía para el litoral, siempre es agradable, incluso con los tacos que les comentaba, y el hecho de ver el mar, de escucharlo, de mojarse las patitas también, yo creo que es más que suficiente para distraerse de la rutina y en eso somos muy afortunados. En la mañana no había mucha gente, pero ya en la tarde sí se fue llenando, aunque nunca a un nivel exagerado. Había personas haciendo kayak. Otras personas también tomaban el banano, que se llama así porque el bote de remolque suele tener esa forma. A lo lejos se veían veleros. Yo también me metí a mojarme las patitas, estuve harto rato. No me quería salir del agua, es fría, bastante fría, pero uno ya cuando se mete ya se va acostumbrando. Por afuera en la costanera se veían las micros de Taxibuses San Antonio. Ese recorrido une todas las playas desde Mirasol a San Antonio usando la costanera. El viaje es muy lindo, aunque también es lento en verano por todos los colapsos viales. La costanera es la avenida principal de casi todas estas playas y por eso los autos suelen usar más la autopista de arriba. Antes de viajar, esta parte es como un mirando buses. El capítulo tiene hartas cosas mezcladas. Llegamos temprano al terminal temiendo el taco y nos tocó justamente este bus Irizar para el viaje de vuelta. Como había tiempo, me quedé en los andenes a ver los demás buses. Me tocó ver varias unidades de Pullman Bus Costa Central. A estos buses les voy a poner Pullman Costa,
porque si no sale demasiado largo ahí abajito. En el caso de Pullman Bus Costa Central había unidades brasileñas y también buses chinos. Tienen alta frecuencia en las tardes. Tuvimos como media hora en el terminal antes de salir y vimos harto. Yo vi hartos buses, registré hartas cosas y eso que fue media hora nomás. La lentitud en el tráfico vehicular también cada vez crecía más. A esa hora la gente vuelve desde la playa al alojamiento o incluso a Santiago, como en nuestro caso. Este es un bus Yutong de la nueva generación, más bonito, más nuevo también. En Pullman Costa hay muchos modelos de buses, hay mucha variedad. Por ahí están las boleterías de esa empresa y también el paradero de los taxis. Este es el Diallo 1050 que vimos entrar antes. Hay un negocio que vende distintos tipos de comida, aparte de juguetes de playa. Este bus es un Andare Class de Bahía Azul. Me gustaron mucho las unidades que vi de Bahía Azul. Si bien no eran nuevas, estaban muy bien presentadas. Si no me equivoco, este bus habría sido de Turbus. La boletería de Bahía Azul está al lado de Pullman Florida. Las dos son como empresas más económicas. Y no quería subirme de lo último, así que después me subí al bus al final y grabé desde arriba. El bus por dentro es muy parecido al otro, los mismos asientos clásicos de cuero, pero tiene otra disposición interior porque tiene el baño atrás y no tiene puerta al medio. Este es el cuadro de tarifa. El Litoral tiene tarifa única de 6.000 pesos, unos $8, un poquito menos. Si bien al principio el bus no estaba lleno, eso era porque la gente no llegaba todavía. Nosotros teníamos salida a las 7 de la tarde y como se imaginarán el bus se fue repleto. Al lado de este terminal está el recinto de Turbus. Por la avenida vi pasar varios buses como este Comil Invictus de Pullman Lago Peñuelas. Esos trabajan desde el Litoral hacia Valparaíso. Aquí llegó otro bus de Bahía Azul para tomar pasajeros. Como ven, sobre todo en estos días veraniegos, hay mucho movimiento en Algarrobo y también en las demás playas del Litoral es parecido. Por los colores se nota que fue un Pullman Bus, era un Diallo 1050 con chasis Scania. Con el pasar de los minutos iban saliendo casi todos los buses que vimos. Algo bueno es que el servicio de nosotros era directo. Eso me comentaba Javier Riquelme, lector y asistente de la empresa en los veranos. En las tardes, los buses de Pullman Florida hacen Algarrobo Santiago, el Quisco Santiago, el Tabo Santiago y Cartagena Santiago de forma directa. Hay otros que tienen que pasar al Quisco o a Cartagena a tomar gente y de ahí van a Santiago. En el caso de Pullman Florida, no. Un bus que quedé con ganas de probar fue este bus Carvista Bus Lo de Bahía Azul, precioso, muy lindo. También ex Pullman Bus, ese bus estuvo poquito rato, capaz que haya llegado desde Santiago y después se ha ido a guardar para alguna otra salida que tenía después. Antes de que nuestro bus saliera, llegaron 3 buses, un Mascarello Roma de Melipilla a Santiago, Bahía Azul en el fondo, bus nuevo de ellos, un Pullman Costa, que era un Quilón 6130, de los nuevos para ser preciso, llegando desde Santiago y que tenía que llegar hasta el Tabo, hacia Santiago, Algarrobo, el Quisco, el Tabo. Y un turbus que iba llegando probablemente desde el Quisco para ir a Santiago. El viaje de vuelta fue tranquilo, no nos tocó mucho taco. Nosotros viajamos en día sábado pensando en que la vuelta no sería tan complicada como si fuera en domingo. En domingo claro que es complicado, hay mucha gente que vuelve de sus vacaciones o del fin de semana, se llenan los buses, se llena todo. Algarrobo no es tan grande, tiene más desarrollo de casas cerca de la playa y la costanera, y en la comuna de Algarrobo, según el censo 2017, viven unas 13.000 personas. Lo que me gusta del litoral es que cada playa tiene su identidad y también va gente diferente. Pese a la cercanía geográfica, se da eso de que cada una se va diferenciando. Los turistas extranjeros por lo general vienen acá a Isla Negra para conocer una de las casas de Pablo Neruda. También el litoral recibe el nombre de Litoral de los Poetas, pues otros escritores como Vicente Huidobro y el recientemente fallecido Nicanor Parra vivían por esta zona. Ellos son los más conocidos, pero también acá estuvo Pepo, dibujante de Condorito, la escritora Clara Solovera, entre otros muchos más. Para uno que es santiaguino, el atractivo principal no es tanto la casa de Neruda, sino ir a la playa y todo lo que eso conlleva. Relajarse, la gente que va a las ferias artesanales, comprar pan amasado o el rico pan de huevo que tanto me encanta.
caminar por la orilla del mar, recuerdo varias caminatas, poder ver la puesta de sol. Ese es el tipo de cosas que uno va a buscar a estos sectores de Algarrobo, el Quisco, el Tabo, Cartagena, etc. En el final del video les dejaré el viaje en tren a San Antonio. Hubo tiempos en que la gente llegaba en tren al litoral a Cartagena y eso debió ser muy lindo. Yo hice el tren del recuerdo a San Antonio, se los voy a compartir ahí para que lo puedan disfrutar. En la vuelta, por la luz del sol, se veía mucho más clarita la hermosura de los viñedos que hay en Casablanca. Los turistas extranjeros también acuden mucho a esta zona, además de los otros viñedos cercanos a Santiago. Esta otra ficha es presentada por el libro Los Héroes del Tiempo, con poesías, fotografías, crónica, ensayo. Siempre voy variando con los géneros dentro de cada libro. Este bus también es Irizar Century, pero con chasis Mercedes-Benz. Desconozco si estuvo en otra empresa antes o llegó nuevo a Pullman, Florida. El bus es 2010 y en la info del Ministerio de Transporte figura con 42 asientos. Me gustó que el bus se veía muy bien presentado. Hice también una ficha pensando más que nada en los turistas extranjeros que a lo mejor no conocen tanto del litoral. Al litoral central le llamamos a todas estas playas que hay entre Mirasol y Rocas de Santo Domingo. De ellas, Pullman, Florida va Algarrobo, el Quisco, el Tabo y Cartagena. Como les decía antes, los buses en la tarde hacen servicio directo desde cada playa, por eso salen también cada 2 horas. Este mapa fue confeccionado por Turiscom en 2004. Es el mapa clásico que venía en la guía de Turistel, que es muy lindo y son muy bacanas esa guía. No hay como una playa principal en el litoral, ¿ya? Yo creo que las más grandes son Cartagena y el Quisco, pero también Algarrobo y el Tabo tienen su público. Retomando, acabamos subiendo por la ruta 68, partimos en plano y comenzamos a subir parte de la cordillera de Acosta. La vista era muy hermosa, se veía también el atardecer, y dentro de los trayectos de la ruta 68 creo que esta parte es mi favorita en lo escénico, siempre es muy linda de ver. Estando en Santiago, por Américo Vespucio, ya a esta altura, la autopista Vespucio Sur, también vemos el atardecer junto con otros vehículos, como una micro articulada de Express. Bueno, tengo varios viajes contados en esas micros. El bus tiene varias paradas. La primera es en Gran Avenida con Américo Vespucio, donde está el metro La Cisterna, en lo que popularmente llamamos paradero 25 de Gran Avenida. Después de dejar algunos pasajeros, proseguimos el viaje y el bus vuelve a detenerse en Santa Rosa con Américo Vespucio, donde está la Municipalidad de La Granja y el metro Santa Rosa. Eso es lo positivo de este bus, que es re fácil después poder tomar locomoción para la casa y te ahorras la vuelta desde el centro. El viaje fue bien agradable, tanto de ida como de vuelta. Había andado en Pullman, Florida hacia Rancagua, pero no hacia el litoral. Me gustó, cumplió. Los trayectos también fueron bien expeditos. Espero que hayan disfrutado de esta edición especial con el viaje de ida y vuelta más la playa. Algo parecido fue cuando les mostré el eclipse solar. También se los voy a dejar en la pantalla final. Mientras vamos llegando a destino, a la Intermodal Bella Vista de la Florida, el paradero 14 Vicuña Maquena. Les agradezco como siempre por la sintonía y la buena onda. Al final de cada video, además de mis datos de contacto para comprar los libros, estoy poniendo videos recomendados. Pueden suscribirse, comentar y compartir. Agradecer a Dios por todo, por poder hacer esto, poder disfrutar de mis seres queridos. Algo tan cotidiano, pero que es finalmente lo más valioso que tenemos. Un abrazo y muchos saludos. Que estén muy bien. Y ya en la Intermodal, además de nuestro bus, pillé otro andar y pillé el Metrobús 72 que venía desde Baños Morales, unas termas que hay en la cordillera. Ahora sí, chao, que estén muy bien, hasta la próxima.